Muchas gracias de nuevo por venir hoy día en la mañana, Bernardo. Un tremendo placer tenerte en esta sesión del Bien Común presencial. Tú eres una persona que hemos seguido harto en términos de que sentimos que hay harto alineamiento entre tus planteamientos y lo que nosotros estamos impulsando desde el observatorio. Así que gracias por venir hoy día. Me gustaría partir preguntándote, en la época del estallido tú estabas en primera línea, ahí en primera línea de la SOFOFA, para aclarar, pero viste muy de cerca todas las primeras líneas, ¿cierto? Y recuerdo que tú hablabas mucho de generar espacios de reflexión para entender qué estaba pasando en la sociedad. Me acuerdo tú destacando 1,5 millones de personas en la calle, es señal de que algo estaba pasando. Me gustaría partir preguntándote cuál fueron tus reflexiones principales de ese proceso y el impacto particularmente en el mundo empresarial. Primero, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, de conversar de esto. Así que muy agradecido. Efectivamente, yo estuve en SOFOFA del 17 al 21, así que me tocó el estallido del 19. Y bueno, obviamente lo primero que a uno le genera, ¿no es cierto?, cuando las personas, o sea, los socios de SOFOFA al final interactúan con muchas personas en sus empresas, era entender, bueno, qué estaba pasando. En general, las grandes empresas que son socias de SOFOFA, y eso los datos lo indican así, ¿no es cierto?, tienen condiciones laborales bastante distantes, por así decirlo, de la situación de salario mínimo, etcétera. Entonces, sin embargo, cada una de esas personas que trabajan en la empresa socia de SOFOFA tienen conexión con muchas otras personas. Entonces, dijimos, bueno, generemos espacios de conversación. Entonces, generamos esto fue inspirado para ser justo por la Cámara Chilena de la Construcción, que andaba con una banqueta azul y decía, bueno, generemos espacios de diálogo, que lo venía haciendo desde antes, pero lo profundizó con ocasión del estallido. Entonces hicimos lo mismo en SOFOFA, y hicimos un llamado que, así como simbólicamente, que el mismo día se activaran muchos espacios de diálogo dentro de la empresa con agenda abierta, no el tipo de diálogo que se produce, ¿no es cierto?, con ocasión de una negociación colectiva o con ocasión de algún proyecto, sino que agenda abierta. Y eso también lo hicimos en SOFOFA con las personas que trabajan en SOFOFA. Entonces uno puede decir, bueno, todas las personas en general son personas que tienen buenas condiciones, en fin, buenos beneficios, que tienen trabajo formal. Sin embargo, la primera sorpresa fue que todas esas personas con las cuales se interactúa dentro de la empresa tenían algún caso, una abuela, en fin, un tío, un primo, etcétera, que estaban en una situación difícil. Entonces, finalmente, una primera reflexión es, bueno, una cosa son las personas que trabajan en la empresa, y eso es importante conocerlo, empatizar, tener conciencia de sus problemas, pero también hay que tratar de conocer el entorno más allá de esa persona. Porque finalmente ese entorno también le genera, ¿no es cierto?, responsabilidades de cuidado quizás, ¿no es cierto?, a esa persona y se le empieza, ¿no es cierto?, a hacer más difícil la cosa. Entonces, esa es una primera reflexión, que finalmente yo creo que las empresas, los empresarios, los gerentes, los presidentes tienen en su ADN conocer la empresa, conocer sus trabajadores, caminar por los pasillos de las plantas, estar en toda la operación, en las oficinas comerciales, en las bodegas. Pero claro, en el fondo también hay que conocer en el fondo el entorno de esas personas, y ahí uno de repente se encuentra con casos dramáticos, en fin, y uno ahí empezaba a conectarse con lo que estaba pasando con ese 1,5 millones de personas que estaban en las calles manifestándose, digamos. Y eso a tu juicio, ¿qué impacto tiene en el hacer de las empresas? ¿Tú ves un cambio de rol que diría una evolución de rol? ¿Cómo estás viendo tú ese proceso? Ahora, siguiendo con el caso de los colaboradores, con los trabajadores de una empresa, ¿no es cierto? Voy a hacer algunas reflexiones más bien prácticas, digamos, en el sentido de que muchas veces las empresas tienen un esquema de, por así decirlo, de beneficios, de condiciones relativamente estandarizados. Y yo he visto muchas empresas hoy día que están haciendo esquemas de beneficios ad hoc, o esquemas de condiciones, en fin, ad hoc para esa realidad personal, digamos. Requieren distintas cosas, incluso se arman, por así decirlo, pool de beneficios,
beneficios y las personas optan, ¿no es cierto?, a cierto conjunto de beneficios y más segmentado, posibilidades segmentado, porque al final la cuestión no es homogénea. Entonces, eso es una implicancia práctica del asunto. Una segunda implicancia práctica, creo yo, es que al final los espacios de diálogo, que por supuesto que deben ser en espacios institucionales, sistematizados, en fin, tienen que haber también espacios de diálogo sobre cuestiones que no son las naturales de la interacción entre la empresa y el trabajador. O sea, con los sindicatos, bueno, obviamente está el periodo de negociación colectiva, se conversa sobre un pliego de peticiones, en fin, pero también tienen que haber espacios de diálogo, por así como los que ocurrieron en el estallido, con agenda abierta, digamos. Tanto la empresa, siendo muy, por así decirlo, realista en decir, este es un espacio de diálogo, lo que de aquí emerja no necesariamente se va a traducir, ¿no es cierto?, mañana en acciones, pero el simple hecho de tenerlo, el proceso en sí mismo tiene valor, y la manera de generar esa confianza es simplemente que las dos partes se sienten con esa expectativa. Aquí yo no vengo con un petitorio que debe ser respondido por la empresa, ni la empresa tampoco no viene con un ofertón que debe ser aceptado o rechazado por los trabajadores, sino que estamos hablando de simplemente con el fin de conocerse mejor, de conocer tu realidad y finalmente en todos los otros espacios, ¿no es cierto?, donde sí se entra en cosas más concretas, bueno, ese diálogo habrá sido un insumo muy enriquecedor para posteriormente configurar la respuesta empresarial, para determinar en el fondo la expectativa de ese trabajador. Entonces creo yo que ese también, por un lado, en el fondo, esquemas de beneficios, de condiciones que sean adaptados a la realidad particular de cada trabajador, y segundo, sistematizar espacios de diálogo con el objeto de estar permanentemente interactuando con ese fin de simplemente conocerse mejor. Te lo pregunto porque nosotros, desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial, estamos convencidos que estamos viendo un cambio estructural en la sociedad, un cambio, nosotros le llamamos un cambio de paradigma, que se refiere a que básicamente tres fenómenos principales se acoplaron. La cuarta revolución industrial, ¿cierto?, con el cambio vertiginoso que estamos viviendo, la emergencia medioambiental y la crisis de sentido. La crisis que tiene sumida a la población preguntándose ¿para qué hago las cosas? Estos tres fenómenos se acoplan y producen un mega cambio de paradigma en donde creemos que además se acopla con otro efecto que es gigante, que tiene que ver con el empoderamiento de las nuevas generaciones, producto justamente de esta cuarta revolución industrial, de la tecnología. Entonces, este cambio, todo este cambio de paradigma que se está produciendo en la sociedad requiere, a nuestro juicio, que la empresa se mueva hacia un rol distinto en la sociedad. Durante particularmente la segunda mitad del siglo XX, cuando llega la posmodernidad y cada uno se empieza a preocupar básicamente de uno, ¿cierto?, empezamos a generar una sociedad bien mercantilizada, donde además las empresas, que fue lo que yo al menos estudié cuando estaba en la universidad, su función objetivo era maximizar utilidades para los accionistas. Nosotros creemos que producto de este cambio de paradigma, el rol de la empresa es uno nuevo en donde necesita generar valor más allá que el valor económico para los accionistas, sino que para los distintos grupos de interés. No a costa de los accionistas, porque toda la tesis es que producto de este cambio y el empoderamiento de estas nuevas generaciones, hoy día el incorporar dentro del modelo de negocio un propósito genuino que tenga que ver con ayudar a aliviar un dolor social en el proceso de hacer negocio, atrae fuertemente talento joven, y con eso tenemos un círculo virtuoso en términos de mejor servicio, mejores productos, más innovación y por ende también más rentabilidad. Por eso nosotros creemos que el movimiento debe ser de pasar de empresas que tienen un modelo de negocio centrado solo en maximizar utilidades a un modelo de valor
en donde además de generar valor para los accionistas, por supuesto primero para el cliente, sí esté mirando qué está pasando con los distintos grupos de interés y tratar de que todos vayan mejorando en el proceso. ¿Tú ves ese cambio? ¿Ves a la empresa en Chile avanzando hacia allá? Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que siempre el contexto cambia y hace imperativo que la empresa esté en permanente evolución. Yo ahí tengo una matiz, digamos, en el sentido que no sé si hablaría de un cambio de época que amerita hoy día particularmente que la empresa evolucione de una forma que no lo ha hecho en el pasado. Siempre tiene desafíos de evolución por distintas circunstancias y está en el sino de la empresa adecuarse, evolucionar. Y aquí otra forma de mirarlo es desde el punto de vista del ciclo de vida de una empresa. Yo no tengo ninguna duda que todo fundador, todo emprendedor, todo inversionista siempre tuvo un propósito que inspiró la formación de esa empresa. Y ese propósito, en mi opinión, debe estar siempre muy centrado en las personas a las cuales tú le estás resolviendo un problema o a través de tus bienes y servicios le estás, por así decirlo, habilitando un nuevo proyecto, enfrentar un nuevo desafío. Esa es la esencia de la empresa. No puede dejarse esa esencia que nace para resolver un problema, para habilitar un desafío de personas que son sus clientes. Yo eso no creo, no se debe diluir y nunca deja de ser importante esa obsesión por esas personas que son sus clientes. Esas personas pueden estar directamente interactuando con la empresa si tú estás en la etapa final de la cadena de valor, por así decirlo. En el caso nuestro, por ejemplo, CMPC produce toalla de cocina que está en los hogares. Dicho sea de paso, esa toalla, por ejemplo, en Brasil no está en 50% de los hogares, porque en Brasil se sigue usando, ¿no es cierto?, el paño de cocina de género que tiene un montón de cosas negativas. Entonces, bueno, nosotros tenemos un desafío muy relevante de que nuestros productos de papel que se reciclan, que son biodegradables, bueno, entren a sus hogares brasileños. Eso puede ser una cosa súper doméstica, pero bueno, esa toalla de cocina va a entrar a resolver problemas en el 50% de los hogares que no tienen toalla de cocina, por decir un ejemplo súper concreto y práctico. Y ahí está la demostración de esa obsesión que debe haber en la empresa de tener esa mirada en esa persona que es tu cliente. Ahora, tú en otro caso puedes estar un poquito más atrás de la cadena de valor, pero puedes habilitar ese bien y servicio. Nosotros en Colbún estamos en energía, generamos energía renovable, porque nuestros clientes mineros nos demandan energía renovable, porque a su vez las empresas, ¿no es cierto?, de automóviles que utilizan cobre, ¿no es cierto?, demandan que el cobre tenga una trazabilidad y tenga, ¿no es cierto?, una huella de carbono baja. Y finalmente nosotros en Colbún somos parte de esa cadena de valor y somos obsesionados por preguntarles a nuestros clientes mineros qué es lo que requieren. Y obviamente en la última década nos están respondiendo energía renovable, pero no solamente renovable, sino que también segura y competitiva. Entonces también tenemos que preocuparnos no solamente de hacer el principal proyecto eólico que se ha hecho en Chile, como 800 megas en el norte de Chile, sino que también tenemos un cierto respaldo, porque como bien saben ustedes, el viento no corre las 24 horas del día y el sol no brilla las 24 horas del día. Entonces la demanda de ese cliente por energía renovable, pero al mismo tiempo competitiva y segura, nos hace generar una solución que es distinta a que si el cliente dijera, mira, solamente requiero energía renovable. Entonces, el propósito está 100% anclado en el cliente, en mi opinión personal. Y luego, una segunda dimensión de este desafío es que finalmente para producir ese bien y servicio se tiene que conformar un ecosistema. Una parte del ecosistema está dentro de la empresa. Tus colaboradores, cómo los organizas, la estructura organizacional, la cultura, etc. Y hay otra parte de ese ecosistema que está fuera de la empresa. Y ahí, por supuesto, que están, ¿no es cierto?, las comunidades, ¿no es cierto? Cuando nosotros en CMPC, el ciclo se inicia, ¿no es cierto?, con lograr un cierto predio, ¿no es cierto? En ese predio primero tenemos un vivero donde se están creando las plantitas, digamos, con mucha innovación porque hay que generar híbridos que se adecúen, ¿no es cierto?, a esa condición climática de ese lugar específico. Después se planta la plantita y luego, después de 12 años, esa plantita que se plantó en un predio que probablemente no tenía uso alternativo, porque en general las plantaciones forestales se hacen en predios que están hoy día en proceso de erosión, que no tienen uso alternativo. Muchas veces se piensa que las plantaciones forestales llegaron cortando el bosque nativo. Eso no es así y no hay ninguna hectárea de plantaciones forestales en Chile que haya reemplazado bosque nativo.
Ustedes saben que en el siglo pasado se despejó mucho bosque nativo por la agricultura, básicamente. Y en algún momento quedaron tierras completamente vacías, digamos, un proceso de erosión, y fue una política pública la que inició, ¿no es cierto?, la forestación como un desafío para combatir la erosión. Bueno, entonces, en definitiva, en ese proceso de la plantita, desde el predio que se planta hasta 12 años después, en el fondo, que se cosecha, se transforma en un producto que se llama celulosa, que luego habilita todos estos papeles de embalaje, de envase, que finalmente están reemplazando el plástico básicamente como embalaje final. Participaron muchos actores en ese ecosistema. Hay contratistas en el fondo que nos colaboran en la cosecha, en la plantación, en el transporte. Hay comunidades que son vecinas de estos predios, comunidades que a su vez ven cómo transitan los camiones forestales, que eventualmente generan un cierto impacto negativo. Entonces, en el fondo, por un lado, nuestra contribución al bien común son los bienes y servicios que producimos y que obsesivamente tratamos de satisfacer problemas de nuestros clientes. Y luego está este ecosistema que tenemos que movilizar para que ese bien y servicio se haga realidad. Y ahí hay comunidades, hay contratistas, hay reguladores, hay autoridades. Y hago esta distinción porque no es que una cosa sea más importante que la otra, son de naturaleza distinta. Por eso yo tengo un matiz cuando se habla de stakeholders, como una lista de lavandería de actores que están en la misma dimensión. Son distintas dimensiones en las que está un cliente versus la que está una comunidad. No estoy diciendo que el cliente sea más importante que la comunidad. Es distinta la dimensión que tiene un inversionista que confía sus ahorros. O sea, cuando ustedes piensan en un proyecto de celulosa como el que vamos a emprender en Brasil, que son 5.000 millones de dólares, la mayoría del capital que se requiere para invertir viene de quizás un ahorrante en Canadá que depositó sus pensiones, ¿no es cierto?, en una empresa que se llama Brookfield. Esa empresa quizás compró acciones del proyecto nuestro, de SMPC, o bien compró un bono. Entonces, la probabilidad de que el 80% de ese capital venga de distintos ahorrantes en el mundo que legítimamente están buscando una rentabilidad y un cierto riesgo es muy alta. Siempre se presume en el fondo que aquí sacamos la plata del bolsillo y ponemos nosotros 5.000 millones para hacer una planta celulosa. Nosotros vamos y convocamos a distintas fuentes de capital, así como también tenemos que ganar la confianza de esa comunidad que es vecina, ¿no es cierto?, de Guaíba, que es la localidad de Río Grande do Sur, donde está nuestra planta, que por supuesto va a estar mirando, ¿no es cierto?, el tráfico de camiones, y que va a estar mirando quizás el vivero, y quizás ve el vivero como una oportunidad de empleo. También es una, pero son todos de naturaleza distinta, perdón, tienen que ser aproximados por razones diferentes. Por eso yo tengo un poquito de distancia y de respecto de la lista de stakeholders con los cuales habría que compartir valor. Hay distintas razones por las cuales cada integrante de ese ecosistema genera una relación con la empresa, y por supuesto que en esa relación hay un valor que queda en ese trabajador, en esa comunidad, en ese contratista. Y finalmente, por lo tanto, lo más relevante, creo yo, en esta empresa, que creo que está siempre presente en la figura del fundador, del emprendedor, es el propósito. El propósito, creo yo, tiene que ser focalizado, tiene que ser preciso y tiene que ser simple. Focalizado en sus clientes, preciso en el sentido de que cuando estamos aplicándolo a una actividad empresarial, es básicamente resolver problemas o habilitar desafíos de las personas que son tus clientes de una manera rentable. Porque eso es lo que distingue la empresa y su capacidad para movilizar capital y ofrecerle a esa ahorrante de Canadá un cierto combinación de riesgo y retorno razonable. No solamente tiene que ser rentable, sino que también tiene que ser una solución innovadora. Innovadora porque tiene que diferenciarse respecto a lo que hoy día está recibiendo esa persona que es tu cliente. Y finalmente hay una restricción que le asigno mucha importancia. Que no crean que esto es como... Todas estas cosas que estoy mencionando son de igual importancia, lo que pasa es que son de naturaleza diferente. O sea, cuando nosotros generamos esos bienes y servicios, ¿cuál es la restricción? Somos conscientes de que se generan nuevos problemas. No hay ninguna actividad humana que no genere algún impacto, ¿no es cierto? Cuando nosotros en el fondo tenemos un predio que está en cosecha, hay camiones transitando por ese lugar y probablemente eso le genera un impacto negativo a esa comunidad que ve ese camión. Entonces hay conciencia de los impactos que se generan. Y el propósito empresarial tiene que tener esta restricción fundamental. No se puede profitar, por así decirlo, de nuevos impactos que generamos. No puede ser que la utilidad sea, por así decirlo, porque generamos un nuevo problema y no lo gestionamos adecuadamente o no invertimos lo necesario para que ese problema se mitigue, se compense o se evite. Entonces, primero, ¿no es cierto?, foco en los clientes. Segundo, ¿no es cierto?, las soluciones tienen que ser rentables e innovadoras. Tercero, tiene que ser con esta restricción. O sea, si generamos nuevos problemas, que siempre los van a haber, porque hay nuevos impactos en toda actividad humana,
humana, hay que tener la obsesión por gestionarlo, por invertir en sus soluciones. Y así yo veo, ¿no es cierto?, esta empresa que hoy día se adecua bien a los tiempos actuales, ¿no es cierto? Su principal contribución al bien común está en los bienes y servicios que le provee, que son innovadores, etcétera, etcétera, esas personas que con estos bienes están resolviendo un problema. Y segundo, ¿no es cierto?, dado que tiene que conformar un ecosistema y ese ecosistema tiene que estar movilizado por un propósito común y por la empresa, bueno, obviamente en ese proceso de formación, de mantención, de motivación del ecosistema, hay valor que se genera en el fondo a cada uno de los componentes de ese ecosistema. Pero son dos cosas de naturaleza diferente, por así decirlo. Déjame profundizar un poco en nuestro matiz de diferencia, a ver si compartirte un poco la mirada que tenemos nosotros. Nosotros sí creemos que hay un cambio estructural, que esto no es como uno más. Cuando uno mira durante el siglo pasado, no sé, en los 80, cuando aparece el marketing, ¿cierto?, pasa a ser el posicionamiento, como que se agrega una cosa más. Nosotros sí estamos viendo que este es un cambio más estructural, por eso le llamamos que tiene que ver con conciencia. Y un buen ejemplo para mí es lo que pasó con la AFP. En la AFP se desarrolló un sistema extraordinariamente exitoso. Lo venían a estudiar de distintas partes del mundo, ¿cierto? Y vimos lo que pasó. Que tiene que ver con que, yo me acuerdo en conversaciones, tú hablabas con ejecutivos de AFP y decías, oye, nosotros estamos cuidando a nuestros clientes. Y lo estamos haciendo bien, vemos tasa de rentabilidad, todo bien. Pero el resto de la sociedad estaba demandando más. Está diciendo, bueno, ahí probablemente les falló la conciencia de que hay un ecosistema cuyas partes son fundamentales para cumplir mi rol. Pero tiene que ver... En ese ecosistema hay personas que deben confiar en esta administradora, porque son finalmente quienes son sus clientes, todos los chilenos que tienen su ahorro previsional. Pero tiene que ver incluso con... Confianza en el regulador, porque el regulador va a estar siempre, ¿no es cierto?, haciendo intervenciones regulatorias, y si hay una mejor confianza con el actor que está siendo regulado, por supuesto que esa regulación va a ser mejor de lo que hubiera sido si es que no hay... Entonces, yo creo que ahí la falla más que una concentración en el cliente fue quizás una insuficiente conciencia del ecosistema necesario para que su servicio, administrar los fondos de pensiones, fuera bien comprendido, fuera bien, en el fondo, comprendido por el regulador, por las personas que son los pensionados, que finalmente en el fondo... Entonces, pero no creo que haya una discrepancia de fondo respecto de, por ejemplo, el desafío de la AFP. Me refiero que de hecho para nosotros al menos, el propósito tiene que estar conectado con un dolor social. No solo exclusivo en uno de los stakeholders, sino que cuál es el dolor social del cual la empresa haciendo negocio contribuye. Entonces si ese propósito, por ejemplo, estuviese bien, si está bien planteado, incluso por los que no son clientes, la empresa podría ver cómo puede empezar a ayudar, no por un tema de buenismo, es decir, justamente la singularidad de estos tiempos que nosotros estamos planteando es que hacerlo es buen negocio, porque hace que aumente el tamaño de la torta. ¿Y por qué lo hace? Porque en la base de lo que estamos viendo hay una crisis de sentido muy profunda, que quizá a nuestras generaciones no nos pega tanto, pero cuando uno lo ve en las nuevas generaciones, está mucho más presente. Si tú sumas además que producto de estos cambios, este cambio de paradigma, no se están casando, no quieren tener hijos, están mucho más exigentes a la hora de a dónde trabajar. Entonces, creemos que se transforma en una ventaja competitiva a empresas que genuinamente, haciendo negocio, estén colaborando con un dolor social. Mi punto es que lo que yo no comparto son los propósitos generalistas que expresan, voy a ser exagerado, digamos, que la empresa tiene como propósito salvar el mundo. De partida lo encuentro poco genuino, lo encuentro poco auténtico, o cualquier propósito que diga en el fondo yo me debo por igual a todos los stakeholders y mi rol es en el fondo cada uno de ellos tenga, ¿no es cierto?, el valor que merecen, digamos. Por supuesto que yo comparto plenamente en el fondo que cada uno de ellos debe tener el valor que merecen, la oportunidad y las condiciones habilitantes, la infraestructura y la educación y la salud. Pero cuando la empresa abraza todos los desafíos de la humanidad, creo que diluye su capacidad diferenciadora. Aquí hay muchas instituciones que contribuyen a la humanidad, ¿no es cierto?, el Estado, organizaciones de la sociedad civil, la empresa. Y para que realmente realicen su contribución,
cada una de ellas tiene que tener una fuerza movilizadora diferente. Yo creo que la fuerza movilizadora de la empresa es generar soluciones a través de sus productos y servicios a personas que son finalmente sus clientes. Ahora, eso requiere formar un ecosistema de actores, sus colaboradores, y esa es la razón por la cual esas personas hay que tener conciencia de sus problemas, de sus necesidades, lo decía al inicio, digamos, conocer la realidad de cada persona que trabaja en la empresa, conocer la realidad de los contratistas que contribuyen, ¿no es cierto?, en la cadena de valor, es fundamental, por la sencilla razón de que esas personas tienen que tener mucho compromiso, vínculo con el propósito común. Muchas veces se piensa que si yo tengo una relación con un contratista forestal que hace la cosecha del bosque, por ejemplo, suponer que toda la relación está plasmada en el contrato de servicio es equivocado. El contrato siempre es una representación parcial de lo que cada uno asume en esa relación. Y por lo tanto tiene que haber algo que trasciende el contrato. Y ese algo que trasciende es un propósito común, es un cierto trato, es una cierta coherencia en la relación, es una relación de largo plazo, es un respeto por la dignidad de cada cual. Esa es la razón por la cual la empresa se ocupa, ¿no es cierto?, de ese contratista, de ese trabajador, en fin. Pero es distinta la razón por la cual el fondo se moviliza para que ese cliente tenga los mejores bienes y servicios, digamos. Entonces, mi punto es, no diluyamos la esencia empresarial en transformarla en el ente que va a resolver todos los problemas de la humanidad. Yo creo que eso es un error, y no diluyamos el segundo concepto que mencioné recién, ¿no es cierto?, centralidad en el cliente, sus problemas, sus desafíos. Segundo, ¿no es cierto?, esto tiene que ser de una manera rentable, porque esa es la fuerza distintiva de una empresa, capacidad para organizar distintas fuentes de capital. Estoy en un lenguaje medio tecnocrático y economicista, pero solamente para ilustrar el punto. Aquí hay capital humano que aportan las personas, hay capital financiero que aporta esta ahorrante de Canadá, hay capital tecnológico, ¿no es cierto?, que aporta quizás, ¿no es cierto?, quien nos vende la tecnología para la planta celulosa más moderna del mundo, hay conocimiento, hay experiencia, y todas esas fuentes de capital son necesarias para que la empresa sea exitosa. Y obviamente que esas fuentes de capital se fueron acumulando en esa persona, en ese contratista, en esa empresa tecnológica, a través de años de esfuerzo, de inversión, en fin, y por lo tanto, por supuesto que esa fuente de capital tiene que ser debidamente remunerada, ¿no es cierto? Eso es de la esencia de la empresa, para que este ecosistema se movilice con toda la motivación y con todo el incentivo para finalmente traducirse en que esos bienes y servicios llegan con calidad y con atributos innovadores a esa persona que es su cliente. Bueno, de hecho nosotros compartimos en términos de que para nosotros esta es una estrategia de negocios, ¿ah? No estamos hablando del lado de buenismo, de hacer el bien por... No. Acá estamos hablando de negocios. Y creemos que esta es la estrategia de negocio hacia adelante, donde generar un propósito que esté conectado con un dolor social desde el propio giro. O sea, si es una empresa de alimentos, por ejemplo, el anhelo debería ser que, no sé, los chilenos coman mejor, ¿cierto?, más sano. Desde esa mirada es que lo estamos planteando. Y curiosamente, en mi otro sombrero, el de consultor, nosotros vemos que muchas veces esto pasa por no hacer más cosas, sino menos cosas, pero integradas a la estrategia. Porque parte de lo que creemos que ha pasado es que de esto que veníamos, ¿cierto?, de una fuerte mercantilización de la sociedad, cuando irrumpen estas nuevas generaciones con conceptos como la sustentabilidad, la equidad, etcétera, las empresas como que nos pilló un poco desprovisto, empezamos a hacer un montón de acciones y programas, pero que en general van por el lado, como que en un momento estoy haciendo negocio, yo sé que estoy haciendo una generación y hay muchísimos contraejemplos, pero vemos muchas empresas que siguen actuando igual, pero hacen por el lado, no sé, un departamento de sustentabilidad, hacen acciones que no tienen que ver con el giro. Entonces, parte de lo que nos estamos proponiendo es decir, no, mira, puedes hacer todo lo que quieras por el lado, pero la clave está acá, hacer pocas cosas, pero conectadas con el modelo de negocio. Y cuando tú conectas, cuando tú introduces que en el momento de tomar las decisiones tomas conciencia del impacto que tienen terceros, incluso en terceros que no son clientes de la empresa, y lo incorporas en tu matriz de decisión, lo que empiezas a hacer es que generas primero
una cultura mucho más positiva, donde atraes la colaboración particularmente de talento joven, y segundo, generas el, si quieres, goodwill, ¿cierto?, de todo el entorno. No, yo comparto que esto tiene que estar integrado al negocio, por la sencilla razón de que la formación del ecosistema compuesto por distintos integrantes que son fundamentales para finalmente tener éxito en llegar con esos bienes y servicios al cliente final y hacerlo de una manera rentable, de forma tal de que ese ahorrante invierta, confíe sus recursos en CMPC. Bueno, obviamente requiere este ecosistema y eso requiere, ¿no es cierto?, que esto sea la esencia del negocio. Cuando se crean áreas de sostenibilidad, de asuntos corporativos, incluso áreas de innovación, digamos, son básicamente catalizadores, traccionadores de la sostenibilidad, de la innovación, de los asuntos públicos, pero finalmente si no traspasamos esa responsabilidad a cada uno de las plantas, a cada una de las unidades de negocio, obviamente, pero no es que haya que prescindir de esas áreas, porque son traccionadores, están en la frontera del conocimiento, están viendo experiencia comparada, ¿no? En el fondo, ¿qué se está haciendo en sostenibilidad en una empresa finlandesa, ¿no es cierto?, de celulosa? Bueno, obviamente esas áreas ese es el rol de esas áreas, no es que reemplacen la responsabilidad que debe asumir cada negocio en, por ejemplo, incorporar en el fondo o sea, si un cliente como Nestlé nos está pidiendo, ¿no es cierto?, más productos reciclables, biodegradables para reemplazar los envases de plástico, bueno, obviamente en el fondo esa conexión inicial quizás se genera en un área de innovación de CMPC, pero luego se pasa, ¿no es cierto?, a la unidad de celulosa que debe producir celulosa, luego los papeles que se requieren para que ese producto pueda envasar, ese producto de papel, envase el papel, pueda envasar productos frescos. Hoy día solamente puede envasar más bien cereales y cosas así. Bueno, el desafío que nos da Nestlé es cómo logramos productos reciclables, biodegradables, en base a la fibra natural de los bosques, para envasar productos frescos. Algo hemos hecho en innovación, por ejemplo, en paquetes para exportar salmones. En fin, todo el tiempo el cliente nos está traccionando y no ven, métale más sustentabilidad, métale más fibra natural. ¿Cómo reemplazo el plástico en la capa interior del producto fresco del envase para, en el fondo, lograr que sea 100% reciclable? Y nuestra área de innovación quizás en el fondo tiene ese contacto inicial, pero luego se traspasa al área comercial que desarrolla el producto para. Entonces, es por parte integral del negocio, no tengo ninguna duda que es así. Pero sí igual valoro la existencia de estas áreas que son como catalizadores y traccionadores, el primer punto de contacto en el fondo con esa necesidad. Yo comparto el tema, o sea, la centralidad del propósito es totalmente fundamental y creo que, volviendo al caso del fundador, ¿no es cierto?, el gran desafío es cuando las empresas crecen. Cuando el fundador era el portador del propósito, de los valores, y la empresa era pequeña, bueno, no había ni siquiera escribir el propósito para saber cuál era, digamos. El fundador lo portaba, lo caminaba, lo respiraba, lo hablaba, en fin. Lo transpiraba. Y en cambio, cuando la empresa se transforma en una empresa de 25.000 personas que operan en 9 países, ahí el desafío es que esa impronta que estaba aportada por un fundador, por una persona, por un gerente especialmente emblemático en la empresa respectiva, se traslade un poco a la institucionalidad, digamos, a la cultura. Y ese es el gran desafío. Cuando las empresas crecen, obviamente, el fundador no conoce a 25.000 personas, ¿no es cierto? Cuando eran 100, probablemente lo conocía con nombre y apellido, y conocía a su familia, etcétera. Entonces, el desafío es cómo lograr que, sin burocratizar el concepto de propósito y cultura, se sienta vivo en una organización que de pronto opera en 9 países con 25.000 colaboradores en todo el mundo, digamos. Entonces, ese es el gran desafío y por eso de repente las empresas se cometen errores, por supuesto, digamos. O sea, en el fondo es el sentido de decir que siempre tienen que estar desafiadas en que el propósito y la cultura viva en la organización, a través de prácticas, de valores, de procesos. En el fondo nosotros fuimos testigos de lo valioso que fue formular explícitamente el propósito de CMPC y Colbún. Básicamente, no solamente por el resultado final, los propósitos finalmente se expresan en una frase demasiado simple, digamos, que no, obviamente es imposible que refleje lo que realmente moviliza a la organización. Pero el hecho de haber hecho un proceso donde participaron todos los trabajadores, por ejemplo, una experiencia muy bonita fue que todos los trabajadores, un momento de la formulación del proceso fue que cada persona compartiera anécdotas, experiencias de su vivencia en Colbún en los últimos 30 años en CMPC. Y eso genera una manifestación espontánea de lo que son los valores de la empresa. Entonces, de repente, esas manifestaciones espontáneas se empiezan a traducir en los valores que finalmente definimos y en el propósito. Entonces, empieza a tener sentido
para esa persona que compartió una experiencia de cómo en el fondo cuando hubo un incendio en la cercanía de la Central Santa María de Coronel, se organizó una persona que era bombero, que reunió a otros 3 y fueron a colaborar en el fondo con las brigadas de incendio, ¿no es cierto?, para contener el incendio. Bueno, esa historia refleja una cierta compromiso, espontáneamente se organizan, en fin. Entonces nosotros tratamos de luego expresar esa historia en los valores de la compañía. Entonces el proceso en sí mismo hace una diferencia, sobre todo en empresas grandes que empiezan a burocratizarse y cada cierto tiempo es bueno en el fondo hacer este proceso. Nunca no puede ser estática. El propósito creo que es un proceso continuo. Tiene que estar permanentemente reflexionándose, completándose. Todo lo que estoy diciendo, dicho sea paso, no es que ustedes pensarían que lo tenemos totalmente implementado a la perfección en cada una de las empresas que soy director. Lejos de ello. Quizás ustedes son reflexiones medias sueltas, medias inorgánicas, que espero que se vayan reflejando gradualmente, ¿no es cierto?, en las empresas que me toca dirigir, digamos, pero no necesariamente estamos en la frontera, digamos. A mí me gustaría, por ejemplo, que los propósitos, a pesar de que son muy simples, de alguna forma se desafiaran a expresar con más precisión esa conexión con ese cliente, con esa persona. Bueno, de hecho, justamente lo que al menos nosotros planteamos, que para que ese propósito esté vivo, el modelo de negocios tiene que estar construido sobre él. Por eso, a eso le llamamos el modelo de valor. A un modelo de valor en donde en cada uno de los elementos de la empresa esté vivo ese propósito. Y en ese sentido, de hecho, nosotros realmente decimos, bueno, hay como 3 estados que puede estar la empresa. Las empresas que dicen que hacen. Hay otros que hacen. Los que dicen y no hacen es el mundo del impact washing, greenwashing. Hay otros que hacen y no dicen por miedo a la funa, al pudor. En la pandemia vimos mucho de eso, ¿cierto? Empresas que hicieron mucho y no dijeron por esto. Pero creemos que la magia, lo que viene hacia adelante, tiene que ver cuando están en el estado del ser, cuando realmente la empresa es. Y para que esté justamente este propósito embuido en el modelo. Por eso que creemos que a diferencia de los cambios que vimos hacia atrás, en donde se agregaban como dimensiones, este es un cambio que es más estructural porque cruza el modelo de negocio, una nueva mirada, es un nuevo mindset que necesitamos incorporar, en donde en la toma de decisiones estamos tomando en consideración qué pasa con el planeta, qué pasa con la comunidad, qué pasa con esto, y después tomar una decisión de negocio, pero tener los elementos arriba de la mesa. Y ese es parte del cambio que creemos que yo no puedo estar más de acuerdo y creo que el sentido de que esto sea 100% integrado al negocio, la estrategia, ¿cómo se demuestra finalmente? Cuando uno se reúne, las empresas siempre, cada cierto tiempo tienen que recorrer, ¿no es cierto?, el mundo, no solamente visitando clientes, sino que visitando los potenciales inversionistas, digamos. Cada vez que nosotros emitimos un bono, cada vez que nosotros, eventualmente el día de mañana, hace tiempo que no lo hacemos, pero un aumento de capital, en fin, bueno, uno tiene que irse a los distintos lugares, los canadienses, que tienen grandes fondos de pensiones, con una mirada muy larga, los fondos soberanos de Abu Dhabi, en fin, los fondos soberanos de Noruega, en fin, uno hace un recorrido por todas estas posibles fuentes obviamente los inversionistas locales. Y yo lo que me desafío y lo que desafío a todo el ecosistema es decir, bueno, que en esas conversaciones esté realmente lo que ustedes quieren. No puede ser que aquí exista una conversación así 100% de, por así decirlo, con ese inversionista de rentabilidad-retorno, que es muy natural, porque él es ahorrante, ese administrador de fondos está velando por los intereses de una ahorrante que puede ser una profesora en un pueblito de Canadá, digamos. Entonces tiene un deber ético de generar un retorno a largo plazo en un fondo adecuado. Y cuando invierte en CMPC, bueno, tiene que estar pensando en eso. Eso es un imperativo ético. O sea, yo no nunca estigmita. La legitimidad de eso es muy fuerte. Esto no es un señor rico que tiene la plata en una bóveda y que simplemente decide si la deja en la bóveda o la mete a un proyecto. Hay miles de ahorrantes que confían sus recursos en este proyecto. Entonces ahora, ese administrador, en el mismo acto tiene que decirme las cosas que realmente le preocupan, digamos. Y no puede ser que toma la decisión de inversión en el bono de Colbuno, en la bono CMPC o en la acción, y luego viene otra área totalmente distinta en la etapa ya del due diligence, hacerme un checklist. Usted tiene en el fondo indicadores ESG, eso no funciona, así tiene que estar. Por eso creo yo que hay que pedirle a ese diálogo de negocio lo que realmente tiene sentido, en el fondo, que finalmente termina siendo cómo logra
CMPC o Colbún, generar, ¿no es cierto?, los bienes y servicios de una forma tal que para ese cliente, para ese usuario es innovadora, es costo competitiva, es segura, es renovable, no tiene emisiones, todas las cosas que ese cliente... Yo insisto mucho que la atracción de los desafíos de sostenibilidad es mucho más fuerte, es mucho más sólida, es mucho más sostenible cuando viene del cliente, cuando viene del inversionista. Y cuando genera una falsa, cuando se genera una falsa expectativa desde el mundo empresarial de que aquí casi nos transformamos en algo totalmente indistinguible de lo que es la filantropía o de lo que es el rol del Estado, digamos. Por supuesto, nosotros cuando conversamos con esa comunidad a través de las cuales somos vecinos de miles, nosotros tenemos 900.000 hectáreas, ¿no es cierto?, en Chile, 800 en Brasil también, en fin, entonces tenemos mucha interacción con el territorio, entonces pasan camiones, hay cosecha, hay actividades, entonces obviamente tenemos que pensar cuáles son las principales brechas sociales de esa comunidad. Ahora, nos vamos a transformar como empresa privada en la solución de todos los problemas que tiene esa comunidad. O sea, por ejemplo, la inseguridad en la Araucanía. Hay sectores de la Araucanía en las cuales nosotros no podemos. Tenemos propiedad, tenemos predios, tenemos plantaciones forestales. Hay muchos aserraderos pequeños que han cerrado por indisponibilidad de madera, precisamente por esta razón. La inversión que hemos tenido que hacer en seguridad, en inteligencia, es totalmente... no le corresponde a la empresa hacerla, digamos. Pero bueno, tenemos que hacerla, pero entonces hay una cierta frontera entre lo que la empresa puede hacer para lograr en el fondo que esa comunidad acoja nuestra operación y nosotros podemos estar ahí porque estas son relaciones de muy largo plazo. Nosotros plantamos y en 12 años quizás se coseche, después un segundo ciclo, otros 12 años, entonces al final es muy larga la relación. Entonces, pero no hay que confundir en el fondo el rol de la empresa con el rol de la sociedad civil y con el rol del Estado. Yo creo que por eso yo insisto tanto en identificar las razones por las cuales yo me estoy relacionando con esa comunidad. No es porque yo me vaya a transformar en el salvador de esa comunidad, en resolverle sus problemas de seguridad, en fin, por supuesto voy a tratar de contribuir lo más posible. O sea, de hecho las comunidades, los agricultores que son vecinos nuestros, aprecian que nosotros seamos vecinos, porque claro, como una empresa más grande, con cierta escala, podemos invertir y podemos desarrollar capacidades que cada uno de esos pequeños propietarios forestales o cada uno de esos pequeños agricultores no puede. Y ellos son los que más sufren las consecuencias de la ausencia del Estado, por ejemplo, en el tema de la seguridad de la Araucanía. Déjame hacerte la última pregunta y abrimos para preguntas del público. Por ningún motivo estamos nosotros abogando con que reemplazar el rol público, ni mucho menos. Esto tiene que ver con que hoy día evidentemente el Estado no alcanza por recursos, por falta de competencias, porque está capturado por intereses, y al final la sociedad le exige a los que ve que tienen el poder. Y cuando uno mira hoy día, si tú miras la historia de la humanidad, en distintos momentos fueron distintos stakeholders los que tenían más poder. En algún momento fue la iglesia, fueron políticos, fueron ejércitos, filósofos en la antigua Grecia. Hoy día claramente estamos en una era donde el empresario o la empresa tiene un poder, tiene la capacidad de innovación, tiene los recursos, etc. Entonces hay parte digamos, que tiene que contribuir a este anhelo, y la singularidad de nuevo, y con esto te cierro la pregunta, tiene que ver con que estamos viendo hoy día esta necesidad de sentido en la sociedad, y las empresas que puedan conectar con un sentido genuino, y el sentido tiene que ver con el otro, no con uno, sino que con el otro. Creemos que va a ser absolutamente una ventaja competitiva para la atracción de talento joven, para conectar con las nuevas generaciones. Hoy día tú tienes jóvenes que te dicen, y hemos tenido acá, headhunters que te tachan industrias o empresas completas y dicen no quiero saber de trabajar con esta empresa. Entonces creemos que la oportunidad que se da hoy día es que las empresas que miren más allá tienen una tremenda oportunidad de generar más rentabilidad para estos ahorrantes que de lo que estamos conversando. Entonces es ético y es bueno. No tengo ninguna duda. Cuando estamos conversando con ese joven que está buscando oportunidades laborales, en fin, y que eventualmente tiene también alternativas de oportunidades de emprendimiento, lo primero que yo tengo que cautivarlo, inspirarlo, es con
con lo que hace la empresa. Entonces, claro, ese joven quizás tiene un montón de mitos, por ejemplo, o de mitos, para no estigmatizar sus percepciones que pueda tener sobre la industria forestal. Algunos son mitos, otros son información, en fin. Entonces, lo primero que tengo que entusiasmarlo es con lo que hacemos. O sea, nosotros creamos la fibra natural para un futuro mejor, que es nuestro propósito. Esa fibra natural proviene de plantaciones forestales certificadas que están plantadas en lugares que de otra forma estarían erosionados. Esa plantación nace con un vivero, donde nace una planta que se planta en un predio y 2 años después se cosecha. Esa madera que se cosecha, un 70% va a productos de construcción, productos de muebles que alimentan una construcción más sostenible que es la que se puede hacer con acero y hormigón. Y segundo, insumo para la industria de los muebles, en fin. El resto va, ¿no es cierto?, a una cosa que se llama la celulosa, que habilita toda la producción de papeles y embalajes, envases, por ejemplo, la cajita de cartón con la cual recibiste tu producto de Mercado Libre. Entonces, esa tiene que ser la principal forma, si no se entusiasma con ese desafío, yo le puedo hablar de cualquier cosa respecto de lo bien que lo hacemos con nuestros contratistas, con los colaboradores, pero si no se entusiasma con lo que realmente hacemos, nuestros bienes y servicios. Con el giro, claro. El giro, en fin. Por lo tanto, para mí eso es fundamental y creo que en eso nos falta tener una breve, o sea, por eso yo soy tan convencido de que el empresario, el gerente, el director de empresa, el presidente de una empresa, tiene que ser un actor público. No es suficiente con tener una página web donde dice, esto es lo que hacemos. Tiene que estar siempre cada vez que conversas con un joven que está postulando a la empresa, con un inversionista que está decidiendo si confía sus ahorros en un proyecto SMPC, tenemos que tener siempre ese entusiasmo, ese compromiso, esa convicción de que tenemos un propósito trascendente, que es bueno para la humanidad porque estamos generando, insisto, la fibra natural para un montón de productos que hoy día reemplazan productos que son más emisores, que son menos sostenibles, menos reciclables. Y por esa razón, la industria forestal en Finlandia es la más admirada de Finlandia, y por esa razón en Brasil, en Río Grande do Sur, en Mato Grosso, también abrazan la industria forestal. El gobernador del estado de Río Grande do Sur, donde estamos emprendiendo este proyecto, donde ya teníamos una operación, cada vez que hacemos un acto público, él nos pide estar. Quiero promover esto porque esto es demasiado relevante para la gente de Río Grande do Sur, para la industria de Río Grande do Sur, para todo. Entonces, eso por supuesto que es nuestra responsabilidad. Que haya un propósito muy potente. Y eso se expresa en un propósito. Nosotros creamos la fibra natural para un futuro mejor. Esa fibra natural proviene de estos bosques. Sí, tienen un montón de problemas, por eso el propósito es continuo. Hay que estar siempre identificando los problemas, conciencia de ellos y gestionándolos. Ahora, si se puede producir algo con cero impacto, no. Pero hay que tener conciencia de que se van generando, de que la percepción de las personas respecto al problema puede cambiar, la tolerancia puede cambiar. Y por eso me comparto el concepto que ustedes usan de conciencia de eso, y eso es una conciencia permanente, no es un acto de una vez. Perfecto. Muchas gracias, vamos a abrir para algunas preguntas. La pregunta mía es como de juntar opiniones, juntar acuerdos, porque evidentemente en la Araucanía hay tensiones, y a veces se arreglan y han habido mesas de diálogo políticas, y probablemente en la SOFOFA también te tocó ver situaciones de tensión de opiniones. Entonces, cuando hay alguien o cuando hay algún interlocutor, un tercero, que no quiere llegar a acuerdo, que su posición es precisamente confrontarse, y que uno dice, no tengo mucho que hacer en esto. Me acordaba, porque estaba leyendo hoy día, cuando fue la reforma constitucional a la Constitución del 80, cuando estaba entrando el gobierno de Aylwin, que fue súper tenso el diálogo entre Carlos Cáceres y Patricio Aylwin, hasta que finalmente llegaron a algo. Pero había mucha gente que dijo, yo no estoy dispuesto a los senadores designados o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que dice, yo no quiero hacer acuerdo, supongamos que sea un anarquista, que dice, yo no soy parte de este sistema, y es una persona que vive o que necesita trabajar, y cuando uno no ve la solución, no sé si hay respuesta a esto, pero ¿cuál es la solución a eso? ¿Cómo te enfrentáis a eso? María Olivia Brito por acá. Mi pregunta tiene que ver con, estoy de acuerdo contigo en relación a que los cambios que experimentan las empresas, las organizaciones es un continuo en el tiempo, pero también hay un consenso respecto de que la velocidad de esos cambios y la necesidad mucho más grande aún de adaptarnos a ello, que implica la inteligencia artificial y la transformación digital, nos desafía fuertemente. Entonces mi pregunta va en dirección a eso. ¿Cómo ves tú que el relacionamiento con el ecosistema, los stakeholders,
particularmente con los clientes y con los colaboradores, se está viendo afectado. Mi percepción es que por el lado de los clientes puede tender a una especie de deshumanización del contacto y por lo tanto una falta de riqueza en entender las necesidades de los clientes. Y en el lado de los colaboradores hay mucha incertidumbre respecto de la capacidad que ellos tienen de adaptarse y no ser reemplazados por esta inteligencia artificial. Entonces, yo sé que es algo naciente, pero me gustaría saber si además de una opinión tienes casos de éxito y de fracasos también de los cuales aprender en este ámbito. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Un ejemplo bueno que le toca al mundo empresarial siempre, ¿no es cierto?, es la evaluación de proyectos de inversión, la interacción con la comunidad, la interacción con la institucionalidad ambiental, en fin. En un proyecto de inversión hay que priorizar los impactos, ¿no es cierto?, y concentrar la evaluación en ellos. Sin embargo, nada impide que una organización o un activismo, y no lo digo en términos negativos, su foco sea, ¿no es cierto?, si es que el mall de Vitacura, ¿no es cierto?, tiene o no que ponderar la espiritualidad, ¿no es cierto?, de una persona de pueblo originario que vive a 3,5 kilómetros de distancia, digamos. Entonces, al final, claro, puede que esa organización que está en una causa muy específica, totalmente legítima, si esa causa tiene que ser ponderada, ¿no es cierto?, por la institucionalidad, finalmente, que resuelve en el fondo cuando hay tensiones y conflictos, tiene que ser la institucionalidad. Ni la empresa ni la comunidad, digamos. Tiene que ser la institucionalidad, y la institucionalidad, por lo menos en ese ámbito ambiental, ha perdido esa capacidad. Se ha transformado en un simple buzón de todas las inquietudes que se transforman en miles de observaciones que finalmente están ralentizando proyectos. Lo dijo el otro día el gerente general de Total, que tiene un proyecto de hidrógeno verde que lo tuvo que suspender por 1 año y medio para responder 1000 observaciones. Decía una cosa bien práctica: tenemos una matriz que tiene distintos proyectos de hidrógeno verde en el mundo, y hoy día estamos en una etapa de capital de riesgo, decía. Porque de repente nos dice, mira, esto es una inversión pequeña al lado de los 10.000 millones de dólares que cuesta el proyecto. Ese no es el punto. El punto es que estamos en etapa de capital de riesgo y tenemos que pelear por los recursos escasos que tiene la empresa. Si un país lo único que hace en el proceso de evaluación ambiental es incrementar la incertidumbre, un embudo así, digamos, cuando debiera ser así, obviamente voy a tener menos posibilidad, ¿no es cierto?, de lograr esos recursos. Entonces, yo creo que al final, lo mismo con la Araucanía, digamos, nosotros podemos, yo creo que finalmente cada actor que participa en una situación en tensión tiene que ser muy franco en su punto de vista, en su planteamiento. Incluso en la política yo opino que está sobreponderado el valor de los acuerdos en el siguiente sentido. Yo creo que es sano que cada sector político exprese con total ambición, audacia y convicción cuál es su mirada respecto a un problema. No creo que sea razonable que en aras de la viabilidad política de una solución se autorrestrinjan los distintos sectores políticos porque se autoimponen que lo que digan tiene que tener viabilidad política. Yo creo que la viabilidad política es posterior. O sea, una vez que yo planteo con convicción que yo creo que el sistema de pensiones, por decir algo, tiene que ser 100% de capitalización individual, y otro dirá, ¿no es cierto?, que el sistema de pensiones tiene que ser, ¿no es cierto?, más bien 100% solidario de reparto, es sano que eso ocurra. Y creo que es totalmente legítimo el planteamiento A como el Z. El punto es que cuando se entra a la política, va a haber un punto medio. Yo voy a seguir defendiendo pero voy a estar dispuesto en el fondo a llegar al punto medio. Pero le decía a la gente, mire, yo creo que el sistema que yo planteé es mejor que pero quiero avanzar. Y lo mismo ocurre en el tema ambiental. O sea, en el fondo nosotros podemos tener la aspiración de hacer el proyecto en 12 meses, digamos, de ciertas características, y quizá la ONG, ¿no es cierto?, que se opone, por ejemplo, al proyecto de hidrógeno verde porque está cerca del observatorio en el norte de Chile, cree que nunca se haga el proyecto de hidrógeno verde. Bueno, tiene que haber una institucionalidad donde hay un espacio donde se procesaron todas estas observaciones y se resuelve. Y eso nosotros ahí en mi sombrero de política pública, en la Fundación Pivote, tenemos la propuesta. Decimos, mira, aquí tiene que haber una etapa inicial en el proceso de evaluación ambiental que permita a las empresas ingresar mucho antes de lo que se ingresa hoy día. Hoy día hay que hacer ingeniería de detalle para recién poder ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué no les permite ingresar 2 años antes? Eso es tiempo ganado para resolver ciertas cosas generales. Entonces, sí, dígame usted si yo tengo que hacer un estudio para, en el fondo, ponderar el impacto que tiene el mall de Vitacura en
esa persona que vive a 3, 4... Si lo tengo que hacer, lo hago, pero dígamelo temprano y lo resolvemos. Dígame usted cuál es el área de influencia que tengo que estudiar. Dígame usted cuáles son los 4 impactos principales que tengo que priorizar. Y si son 4 impactos principales, bueno, solamente consultémosles a las agencias públicas que tienen relación con esos 4 impactos. Porque cada proyecto, con independencia de su ubicación, de su característica, de su tamaño, de su complejidad, tiene que ir a consulta a todos los organismos públicos. Obviamente la persona con ADI, si le preguntan, ¿qué va a observar? Va a observar temas relacionados con asuntos indígenas y lo va a encontrar, aunque no es culpa de la persona con ADI hacerlo, es culpa del sistema que no prioriza los impactos. Y en función de esa priorización, le consulta a los organismos públicos con pertinencia para evaluar esos impactos. Entonces pero finalmente es la institucionalidad la que tiene que zanjar esas tensiones, digamos. No puede ser tampoco bueno que sea como una especie de promedio ponderado de las disposiciones de la empresa respecto a las disposiciones de la comunidad. En algunos aspectos sí, esa relación bilateral entre la empresa y la comunidad puede llegar a buenos acuerdos, y está bien, pero yo desde el punto de vista de quizás podría ser bueno para la empresa que me dejaran a mí bilateralmente conversar con la comunidad y arreglarlo. Pero yo creo que desde el punto de vista del interés general tiene que haber una institucionalidad pública que resuelva si es que el proyecto de hidrógeno verde tiene que estar a 25 kilómetros de distancia del observatorio, o no debe estar ahí, o debe estar a 50 kilómetros de distancia del observatorio. No puede ser una cosa que sea posible de acordar, por así decirlo, entre la empresa y la comunidad, digamos. Efectivamente, yo comparto plenamente que hay un cambio y hay una velocidad mucho mayor de la que quizás de los ciclos anteriores de cambio. Por lo tanto, yo comparto esto de que hay un momentum donde, además, yo creo que es cierto que la ciudadanía tiene cifras, como hay una gran desconfianza en el Estado, en los gobiernos, en la iglesia, en la sociedad civil incluso. Bueno, hay una expectativa respecto a la empresa, digamos, y por lo tanto yo creo que eso representa una oportunidad, sin generar la expectativa de que la empresa va a llenar todos los vacíos, digamos, porque eso sería ir contra la esencia de la empresa y finalmente terminaríamos perjudicando la solución global respecto de la que habría sido en otro caso. Entonces yo eso lo comparto y creo que tú diste 2 ejemplos, el cambio tecnológico y la eventual deshumanización de la relación con los clientes, que lo encuentro súper importante. Yo creo que había como una cosa media pendular, de repente nos fuimos 100% a una atención totalmente mediada por una tecnología, ¿no es cierto? Y ahora empezamos a ver de vuelta la reivindicación de los lugares físicos, de las sucursales, de las salas, ¿no es cierto?, de los supermercados, en fin. Entonces hay como una conciencia de que tiene que haber una relación, un contacto directo humano, y eso es un desafío permanente. O sea, yo creo que las empresas tenemos una brecha, voy a hablar de la empresa chilena, y quizás la teníamos más que ahora, de esa interacción, esa manera de vincularse con los clientes, no solamente en el momento de la transacción, sino que después de la transacción. Y esa manera tiene que ser, claro, por supuesto que hay que facilitarla por los medios tecnológicos, pero ¿cómo lograr que no reemplace ese contacto humano, digamos? Precisamente porque al final ese compromiso, ese vínculo, ese engagement que la empresa debe tener con esa persona, es difícil que se genere solamente por un eficiente medio tecnológico, digamos. Entonces yo eso lo comparto plenamente y es una reflexión que tenemos que desafiarnos, porque ahí nuevamente la centralidad del cliente implica mirar esa parte en el fondo. O sea, ese cliente requiere también una relación humana. Y respecto a los colaboradores también, o sea, no hay duda que siempre hay una incertidumbre. Cuando se habla tanto, leen todos los días los diarios de los desplazamientos de trabajo por la inteligencia artificial y por lo tanto no hay duda, y esa incertidumbre es un mal componente de la cultura empresarial porque genera en el fondo inacción, genera frustración. Entonces, deber de la empresa, por así decirlo, tener conciencia de esa incertidumbre que sienten los trabajadores y ser muy activo. Bueno, eso por ejemplo, cuando yo hablo de espacios de conversación, que nuevamente digo, cuando hablo no es que lo tengamos implementado en la empresa y somos los campeones de la conversación dentro de nuestras compañías, porque yo siempre cuando lo valioso de estas conversaciones que finalmente para uno mismo se verbalizan cosas que no necesariamente que uno ha pensado, pero no necesariamente implementa en el fondo. Entonces creo que es bueno. Esos espacios de conversación son, por ejemplo, creo que un tema central tiene que ser ese, en el fondo, la incertidumbre que sienten los trabajadores respecto de el desplazamiento del trabajo por parte de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos cosas mucho más concretas, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra mayoría de generación eléctrica en Colbún es renovable, pero tenemos centrales térmicas, ¿no es cierto?, que siguen respaldando el sistema porque se requiere la generación 24/7, por así decirlo. Pero obviamente los trabajadores ven de esa central térmica, me escuchan todos los días en el diario,
que la descarbonización, que se van a cerrar las centrales de carbón, en fin, y tienen una gran inquietud, digamos, y nos preguntan cada vez que vamos a la planta, nosotros suponemos que están tranquilos porque le hemos dicho, mire, mientras las centrales térmicas sigan siendo necesarias como un componente, como un backup, pero tienen la inquietud. Entonces, ese espacio sistemático de diálogo sobre temas que son ajenos a la típica agenda laboral, ¿no es cierto?, de una negociación colectiva, son muy importantes, y hacerlo en forma sistemática e institucional. Y con un rayado de cancha, tanto para la empresa como para el trabajador. Este no es el espacio para el petitorio, este no es el espacio para que la empresa haga la oferta. Este es el espacio para conversar y entender sus incertidumbres, cómo puedo cerrarlas, en fin. Así que esa es la otra pregunta, ¿no es cierto? Sí. Bernardo, muchísimas gracias por tu tiempo hoy día. Fue muy interesante hablar contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.